Ok, pues ya estamos ahora sí conectados en vivo. Hola a todos los que se vayan conectando. Estamos aquí otro miércoles más de Comparte. Ahora pues con un nuevo invitado, Ernesto Flores, saxofonista, licenciado en música, obviamente con la especialidad de música, primo además como dato cultural. Y pues estamos aquí contentos porque pues ya es el cuarto miércoles que estamos realizando esta dinámica, precisamente donde buscamos compartir diferentes puntos de vista, diferentes experiencias en torno a lo que viene siendo los mitos, las creencias y las realidades en torno al campo artístico, ¿no? Es como lo que hemos visto y que para nosotros es muy importante, ya que pues son cosas que se tienen que decir, dirían como los del meme del pollito, se tenía que decir y se dijo, precisamente para que las mismas personas se den cuenta de lo que está pasando, de lo que nos estamos enfrentando en estos campos disciplinares de las artes, que muchas cosas se saben, pero no se hablan de manera tan abierta, tan pública, y son como cosas de pasillo. Entonces es un poco con esta intención de empezar a abrir estos temas hacia la gente y hacia los mismos del gremio de diferentes campos disciplinares, porque a veces somos de la idea de que únicamente los de teatro nos pasa una cosa, pero realmente en música pasa lo mismo y en danza pasa lo mismo y en artes plásticas pasa lo mismo. Entonces creo que son problemáticas que tenemos en común, que es importante empezarlo a ver desde otros enfoques para ver también cómo se han podido llegar a soluciones de eso. Igual si quieren ir haciendo comentarios o preguntas del tema a Ernesto o a mí, pues adelante. Aquí ya tenemos un primer comentario. Saludos de parte de Santiago Ortiz, tu alumno favorito. Está reprobado. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Bienvenido, Ernesto. Gracias por aceptar la invitación, por tu interés. Hola, muchas gracias. Pues primero, gracias por la invitación. Aquí vamos a estar un poco compartiendo. Debo aclarar desde mi perspectiva. Sé que voy a tener muchos colegas que me van a decir, no es cierto, eso no es cierto, o a mí no me pasó, ¿no? Mismos saxofonistas, pero yo voy a hablar muy desde mi perspectiva, desde alumno hasta los diferentes campos laborales en los que intenté estar metido, todas las problemáticas que hubo en relación al ser saxofonista, ¿no? O a lo que me he enfrentado como saxofonista dentro de concursos, dentro de pláticas de otros mismos músicos, otros instrumentos, o las comparativas de esos mismos maestros o colegas. Sí, sobre todo eso es creo que lo importante, porque que quede muy claro que es una cuestión totalmente personal, donde uno pueda definir qué es lo que le ha pasado, y eso no significa que no le vaya a pasar a alguien más, ¿no? Es hablar mucho desde tu propia experiencia, pero pues es compartir cómo tú lo has afrontando, cómo tú lo has solucionado, y quizá no sean las mejores soluciones, los mejores remedios o la única solución, pero pues puede ser muy útil para tener como un panorama un poco diferente y más abierto a cómo resolver problemas de la índole artística, en específico del campo laboral, del musical, y mucho aún más específico del saxofón, ¿no? Sí, principalmente el saxofón está un poco estigmatizado por los músicos clásicos, ¿no? Siempre nos quieren embarcar o en la chunchaca o en el jazz, y muchos no quieren abrirse a la idea que también tocamos nuestra parte clásica, ¿no? El saxofón es relativamente nuevo, es de 1841-46. Entonces, aquí del año pasado. Entonces, comparado con el violín, el clarinete y todos esos, la estructura musical es muy diferente. Entonces, a mí en lo particular me tocó muchos maestros, desde que estaba yo estudiando, que cuando nos toca llevar la materia de
de orquesta nos decía, no, pues que el saxofón es para la chunchaca, mira, ven, apúntate aquí en una lista y ya tienes tu 10. Ya no vengas porque el saxofón es para tocar chunchaca. O si no, es que el saxofón es para el bar, porque así es como estaba en los 30, en los 40, pero en esos años el bar que tenía un saxofón era de mucha catego, de mucho caché, no era cualquier bar de la esquina, pero es así como el anaquel en el cual nos tienen metidos a los saxofonistas. Pues diríamos aquí es comenzando de por qué elegiste saxofón y no otro instrumento. Cuando es curioso, cuando yo era chico era como muy interesante para mí ver la forma del saxofón, ¿no? Yo no tenía recuerdo. Yo empecé a estudiar música a los 6 años y donde estudiaba había un saxofón y siempre me parecía muy bueno, ¿no? Mis papás se dedican al comercio, no se dedican a la música y siempre era pues, te compro una guitarra, es más fácil, ¿no? Es más barato. Bueno, sí, pero después me compras un saxofón. Bueno, te compro una flauta transversa si quieres. Bueno, sí, pero después me compras un saxofón. Entonces, a la de Mil resultó que le hicimos el comentario a mi abuelo y no sabíamos que a él le gustaba el instrumento. Entonces, él dijo, ok, sí, el chiquillo quiere saxofón, como que le veo aptitudes, vamos a comprárselo. Y ahí empecé con el saxofón, pero yo no tenía más que el referente de haberlo visto escuetamente por ahí, por uno o por otro lado. Pero que tenga bases científicas sólidas de por qué escogí el saxofón, no las tengo. Tú ya tienes pues varios años que egresaste de la licenciatura, más o menos ¿qué tiempo tiene que saliste? Tengo 7 años que salí de la carrera. Sí, saliste como un año después de que yo salí, no Sí, como salí tanto en el de diferencia. 2013 y me titulé en el 2014. También eso, cuando estaba yo terminando la carrera, era muy de, ok, sí, pero necesito tu carta de pasante. Ya una vez que tenía la carta, no, es que pues no te puedo dar nada hasta que tengas el título. Y una vez que tenía ese título, no, pues que no hay trabajo, ¿no? Y me pasó, estaban buscando maestro de saxofón en una escuela fuera de Veracruz y maestro de guitarra, me parece. Entonces me fui con otro colega a la clase, a la entrevista de trabajo, ya con título y todo, y es muy curioso porque hace muchos años generalmente el que tocaba saxofón tocaba flauta, clarinete, fagot, y muchas personas se quedaron como que acostumbradas a que el saxofonista era el comodín, que un ratito podía tocar clarinete, podía tocar flauta, porque así estaban las grandes orquestas de México o de Estados Unidos, en el que todos los saxofonistas eran multiinstrumentistas de talla muy, muy buena. Y esta persona que estaba de directora en esta escuela era una persona ya grande y tenía esa cultura, llamémosle así. Y cuando me entrevista a mí me dice, ¿qué tocas? Saxofón. No, sí. ¿Pero qué más tocas? Pues saxofón. No, es que aquí el maestro de saxofón tiene que tocar clarinete, fagot, flauta, saxofón, tiene que dar clases de canto y todo, porque así son todos mis maestros de saxofón, ¿no? No solamente tocan el saxofón. Y es un poco, hablando con otros maestros fuera de México, sí ven muy curioso que el saxofonista sea clarinetista en México o al revés, ¿no? Que el clarinetista sea saxofonista. Es lo que yo he visto, que siempre es, no, qué raro, yo nunca he tocado clarinete en mi vida. Yo siempre he tocado saxofón y se les hace muy chistosa esa parte, pero aquí es muy normal. De hecho, pasa mucho que el clarinetista en X banda o en X orquesta es saxofonista en otra y al revés. Entonces, como que, oye, ¿qué te toca a ti? No, pues a mí me toca tocar el saxofón y a ti, no, pues tú vete a tocar el clarinete y así se va. Casi ya como los que piensan que porque tocan guitarra ya tocan violín y cello y contrabajo y todo, ¿no? Está muy generalizado O como realmente. cuando, o lo que nos pasa, ¿no? ¿Y qué instrumento tocas? Y nada más el saxofón, ¿no? Pues si estudias música tienes que tocar todos los instrumentos. Yo que más quisiera, pero no se puede. Sí, no es tan sencillo realmente. Aquí hay una pregunta fuera de tema. Sí, ¿Es cierto que ligan más que los guitarristas?
Pues a mí no me ha pasado, pero me pueden dar tips de cómo hacerlo. No sé. No. Se quedan preguntando. De hecho, es Una guionista. entrevista a la que no recordaba con una... De hecho, hubo una vez que en una entrevista la persona que nos estaba entrevistando creo que estaba un poco drogada o algo porque empezó a decir, aquí estos saxofones parecen unas pipas para ponerse a viajar en el mundo laboral y no sé qué tal. Él ya estaba viendo el saxofón con otras intenciones, no sé. Y tú deja mi sax en paz, ¿no? Sí, me estaba dando miedo, ya vámonos. Y como estábamos varios con diferentes tipos de saxofones, los veía más grandes y luego empezó a decir que parecían camarones y langostas. No sé de dónde sacó que parecían camarones y langostas, pero según él eran camarones y langostas. Pues bueno, te mando saludos también Antonio Parra. Saludos. Y bueno, entrando un poquito ya como en materia, aquí el tema central es sobre estas creencias del campo laboral en la música, ¿no? En específico, lo que tú te has enfrentado como saxofonista. Más o menos, ¿cuáles serían estas problemáticas de manera muy puntual? O estas creencias o estas frases que te decían los maestros cuando tú estabas como estudiante y cómo fue el proceso y la transición al llegar como ya al campo laboral como tal. Como estudiante era generalmente ese de todos los maestros de violín o de música muy, muy docta. Siempre era como que pues el saxofón, pues sí, muy bonito, pero pues aquí no. O incluso muchas veces durante las clases es muy difícil poder llevar clases de música de cámara porque muchas veces no habemos tantos estudiantes de saxofón. O sí los hay, pero estamos como en desnivel, no estamos en el mismo nivel. Y a veces también hacerse de diferentes tipos de saxofones es un poco difícil y caro. Entonces, lo que pasaba es que cuando teníamos que llevar esa clase, generalmente hacíamos cuartetos. Y te enfrentabas que si tenías que hacer un dúo, que es lo más normal en cualquier otro instrumento, te decían que no, porque era parte de tu materia de instrumento y que tenías que tocar con más de dos, porque tocar nada más con un piano era como que ibas a reafirmar lo que ibas a hacer en tu clase de instrumento, ¿no? Sin contar los maestros como el que te comentaba que a veces pues firma aquí porque yo no voy a tocar nada que lleve saxofón, o a veces pasaba que teníamos que llevar una materia que era de banda sinfónica pero no había el maestro, o los alumnos que iban a flauta y todo eso ya tenían el horario en orquesta y no podían entrar a banda sinfónica. Entonces, simple y sencillamente no nos juntábamos los que debíamos de ser, pues no se podía llevar a cabo la materia. Después de un tiempo, ya cuando iba yo a terminar la carrera, ya eran bastantes y ya la ideología era un poco diferente en ese aspecto y en otros más. Y ya en el campo laboral lo que hemos intentado hacer, o lo que se ve mucho, es que hay muchos saxofonistas que en la orquesta casi no tocan saxofón. Entonces generalmente hacen pequeños grupos. Tengo muchos colegas que están haciendo ensambles de jazz y pues a les va muy bien, les va de maravilla. Pero en el aspecto clásico es un poquito más difícil. Lo que hemos optado, en mi caso, es hacer cuartetos y empezar a hacer un poco de difusión de lo que es la música de cuarteto, y ahí es donde hemos encontrado hasta ahorita un poco más de estabilidad, porque también se ocupa mucho el saxofón en la música popular, hay muchas bandas, hay muchas pequeñas orquestas, hay todo este tipo de cosas, pero ya esos lugares ya están como haciendo fila, bastantes personas antes que tú para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a ese lugar. Y ahorita con lo que está pasando en la contingencia, he visto que muchos de los que tocaban en bares y todo eso, para amenizarse, están viendo afectados, que eran los que estaban ahí. Y generalmente, por decirlo así, el saxofonista es como los bajistas. Es el mismo bajista en 3, 4, 5 bandas, es lo mismo con los saxofones, ¿no? Es un poco el que dice, pues este cuate está solito y tiene a sus elementos de su cuarteto de jazz,
y les está yendo de maravilla, ¿no? Sí, además que, por ejemplo, creo que pasa lo mismo que en teatro, que, pues diríamos, es difícil que haya personas exclusivas a un solo grupo. Diríamos, estamos repartidos y trabajamos con varios colectivos o con varias agrupaciones, precisamente porque, pues, digo, creo que depende mucho de la dinámica de trabajo, porque hay unos que realmente sí tienen como trabajo constante y realmente te es complicado colaborar con otros. Pero pues muchos realmente trabajan muy esporádicamente, o sea, tienen como un proyecto en una época del año, de ahí no montan ni mueven lo que tienen, y luego pues mejor te vas a trabajar con alguien que tenga otro proyecto para ir como buscándole, ¿no? Creo que es algo que pasa mucho en este campo. Sí, en este caso es un poco similar y muchas veces te cruzan las fechas y es muy difícil tener un proyecto como estable y sólido cuando estás así en varios campos porque vas a quedar mal en uno u otro lado y tus colegas no lo ven muchas veces como que, pues sí hay que comer, ¿no? Es como que, no, le está yendo mejor, bye bye, vamos a buscar nosotros. Y también es donde entra también a veces el celo profesional. No, pues eso sí ya está como más grave, sobre todo porque, digo, como dices, hay que comer, si no ves claro con uno, pues tienes que buscar con alguien que veas más claro, ¿no? Y que te hable más bonito. O que te llegue al precio, o que te dé el precio muchas veces. Eso y también como el darte las fechas con tiempo, porque muchas veces no te, yo por lo menos que sí trabajo como con proyecciones a 6 meses, yo agendo a mis chicos así, este es el calendario del semestre, apártenme, ¿no? O sea, me los agandallo vulgarmente, Sí, de pero hecho, es asegurando trabajo para todos. es lo que hemos hecho nosotros, o sea, con la persona que vamos a dar un concierto, que vamos a dar una gira, que vamos a dar una serie de clases, porque también es el lugar donde hemos encontrado, o bueno, yo he encontrado un poco más de campo laborales dando clases. Entonces es bueno, dame 3, 4, 5 fechas para yo de una vez agendar una y no moverla, que sea inamovible, pero también si voy con más personas, o con más colegas es, bueno, dame bastantes fechas para que entre una de las 5 que me diste, podemos coincidir todos. Y si no, nosotros mismos te podemos ofrecer otra fecha, ¿no? Nos pasó hace poco que teníamos que salir de Jalapa y de Veracruz, y era como que solamente hay esta fecha. Oye, pero son exámenes, o sea, tenemos que estar aquí porque son alumnos, yo tengo que trabajar. Pues lo siento, o sea, no, también por parte muchas veces de las personas que te contratan o que quieren que vayas a tocar, no hay esta libertad o esa flexibilidad. Y aquí, por ejemplo, como una posible solución a la problemática de que no hay tanta oferta laboral como saxofonista, o sea, tomando en cuenta lo que me dices, que piensan que el saxofonista tiene que tocar muchos instrumentos de aliento, ¿no? Y casi, casi toca todo, pero pues obviamente no es tan fácil. Y que además pertenecer a una orquesta son plazas muy limitadas por otro lado. Muchos obviamente nos centramos en el campo docente, que es una forma de trabajar de lo que hacemos, de lo que sabemos, sin despegarnos del todo. Creo que es el primer camino para muchos. Pero, por ejemplo, tú sí sigues trabajando como ejecutante. Sí, en este caso, yo ahorita hemos encontrado con un cuarteto que formamos, hemos encontrado como esa parte de poder seguir tocando y seguir también hasta cierto punto hacer la difusión del instrumento como tal. Muchas veces lo que yo tenía planeado, bueno, teníamos planeado con otro colega era empezar a dar conciertos didácticos en las escuelas, que es algo que se ha perdido un poco por la cuestión de la seguridad, porque no pueden entrar muchos a una escuela, todo esto. También para que tiene mucho que ver con la educación que nos dan.
el que muchas veces crees estos paradigmas de que el saxofón es de la chunchaca y todo eso, porque así te lo dijo tu maestro, porque te lo dijo tu papá, pero ya al verlo en el campo de poderlo escuchar, en un sector chiquito ya puedes decir, no, pues también suena bonito y no tocaron nada de chunchaca. Y también, ¿por qué no? Tocar un poquito de chunchaca. Claro, pues es que no es pelearse, creo que es la parte que llega a ser un problema que puede ser muy... un choque, porque a muchos siempre les dicen que eres clásico y solamente puedes tocar música clásica de conservatorio y cómo vas a tocar música popular y que cómo vas a tocar Disney o Chunchaca o Frozen o no sé, lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, eso me lo contaban de una amiga violinista, que ella, pues, la buscaron para dar clases, ¿no? O sea, particulares en esa alumna, y la niña quería aprender a tocar así canciones comunes y corrientes, ¿no? Y pues ella tenía afortunadamente la apertura de decir, ok, no, yo te enseño lo que quieres, ¿no? O sea, te enseño como lo básico, porque no le interesa ser concertista de música clásica. Simplemente es como para, por gusto, por hobby, ¿no? Para las fiestas de Navidad, ahí hacerle el cuento. Igual después ya le interesa más y realmente se involucra, ¿no? Y puede ya entrar a un campo más profesional. Pero para muchos yo sé que, como siempre les dicen que tienen que tocar música de conservatorio, el tener la apertura a tocar otras cosas, creo que eso es como de los primeros choques que hay como muy fuertes a nivel ideología en el campo de la música. Sí, y en este caso como saxofonista como que te embarca también, ¿no? O tocas puro jazz, o tocas puro clásico, o tocas puro popular. A mí no recordaba esta parte. A mí dando clases, me han llegado muchos chicos que van a entrar o quieren entrar a las diferentes marching bands que hay aquí en Jalapa. Entonces es como, es que yo quiero tocar saxofón, y llegan y les enseñas, y ya una vez que medio aprenden a el saxofón, ya están dentro de la marching band, ya nunca regresan. Y también tengo el caso particular de 2 alumnos que yo le comentaba a un amigo, le digo, ¿sabes qué? Es que yo he visto que todos los niños jóvenes que tocan guitarra eléctrica, ellos quieren ser rockstars, ¿no? Y se compran su guitarra eléctrica porque quieren ser rockstar. Le digo, el problema es que estos 2 canijos quieren ser saxofonistas clásicos, le digo, entonces esa es la parte bonita pero chistosa, entonces se enfrentan con que les cuesta un poquito más y es un poco más difícil, es un poco más tedioso, y a la hora de que se dan cuenta de todo lo que está pasando y de que es un poco más de chamba, les siguen echando ganas. Le digo, esa parte con ellos 2 es todo lo contrario de lo que ya me ha pasado con otros chicos. Y a final de cuentas su referente viene siendo como grupos de rock, de pop, o sea, es como el referente inmediato de muchos, a menos yo creo que vengan de una familia de músicos, que ya tendrán el referente quizá clásico mucho más directo, o que los papás lo hayan inculcado de alguna forma, pero pues yo creo que sí tiene que ver mucho ellos como de alguna manera creo que es porque son un poco grandes. Entonces, en ese aspecto ya tienen como un concepto creado, y ya hubo uno en particular que yo les decía, mira, pues podemos empezar con un poquito de música popular. No sé, Bésame Mucho, algo de eso que es. No, yo no quiero nada de eso. O sea, yo quiero tocar música clásica. Esto sí me agrada. Sí, pues digo, hay de todo. Y creo que uno como maestro, pues tienes que tener como también la apertura de escuchar qué es lo que quiere el alumno aprender. Digo, si no estás como en conservatorio, obviamente, ¿no? Sí, es una cuestión como muy, muy particular, porque igual eso yo lo he oído de maestros de canto, que realmente ellos quieren entrar a, no sé, quieren aprender a cantar para el karaoke, ¿no? O sea, no les interesa aprender a cantar ópera, nada por el estilo. Simplemente quieren, pues, aprender a cantar, ¿no? Para destacar en el karaoke, para, pues, no, para entonarse, para impresionar, pero no les interesa ni aprender a leer partituras, ni leer música, o sea, realmente no es su objetivo. Y creo que es válido también. Sí,
Y muchas veces también ha pasado que un alumno, o bueno, también a mí me pasaba muchas veces, yo tenía compañeros que eran jazzistas y una vez tuve que tocar un par de obras que tenían lenguaje de jazz y para mí era muy complicado porque en ese entonces yo también estaba cerrado a que todo era clásico, 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 clásico. Entonces, tuve que correr con esos amigos y decirle, oye, ¿cómo le hago en esta parte? O puedes tocar esto para que yo le entienda cómo es el fraseo, cómo es el swing, porque era algo completamente nuevo para mí. Entonces, es un poco de lo que yo he intentado implementar. Un alumno mío hace poco estaba tocando unas cosas que eran, tenían un lenguaje muy flautístico, demasiado flautístico, y le dije, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a preguntarle a un flautista si te puede ayudar para que sobre eso puedas hacer como una traducción de. Entonces, tienes tus bases del saxofón, tienes la idea de lo que es en realidad la parte de la flauta, entonces tú puedes hacer una ligera adaptación de eso. Y es fácil para ti, pero no está peleado con la versión original. Para ti, ¿qué tan difícil o fácil fue el aperturarte a tocar otros estilos, otros géneros fuera de lo clásico? Lo que me costó mucho y me sigue costando hasta la fecha es un poco el lenguaje del jazz. Es muy difícil para mí. Es, para muchas personas es muy lógico, pero para mí me ha costado mucho. La música popular, yo crecí en zona mercados, entonces todo el tiempo estaba yo escuchando chunchaca, entonces eso era como que estaba dentro de mis hits, mi top 10 de música era pura chunchaca. Y el jazz sí, en ese aspecto, el lenguaje del jazz me ha costado bastante hasta la fecha. De hecho, sí, el improvisar y todo eso no lo hago mal, pero me cuesta mentalmente el estar pensando. Esa parte es la que sí se me dificultó mucho. No estoy cerrado, nunca he estado cerrado a la posibilidad o al hacer ese tipo de combinaciones, pero sí el jazz es un poquito mi némesis. Pues es que es un lenguaje como muy diferente realmente. O sea, ves como otra cosa muy diferente a lo que es la música popular, que como dices, te tocó crecer y era como lo que fue tu acercamiento a la música, quizá en un principio, de manera muy íntima. Después decidiste entrar como una cuestión más clásica, pero pues obviamente son como cosas bien opuestas, ¿no? Sí, posiblemente tenga que ver que, pues no, en mi formación, desde mi perspectiva, en mi formación no hubo como ese acercamiento a ese tipo de música. A pesar de que mi papá siempre ha escuchado mucha música de diferentes estilos, pero que yo recuerde escuchar jazz en mi casa, no. Sí, pues de hecho, o sea, es algo que yo he escuchado mucho por parte de los chicos de jazz, que ha sido muy complicado como crear público de jazz. O sea, es algo que a mí me han dicho alumnos que he tenido que son de jazz, que precisamente no hay como un público. Si de música clásica llega a ser como complicado, o sea, creo que diríamos, si dividimos la música como en tres secciones, que sería la música clásica, la jazz y la popular. Creo que lo que generalmente tiene mayor recibimiento sería la música popular. Precisamente hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Y no es de que la música clásica no tenga su público, porque claro que lo tiene. Hay muchísima gente que siempre va a la sinfónica o iba antes de la pandemia, pero tienen ya como su público muy particular, pero lo popular a final de cuentas es con lo que la gente puede sentirse más identificada, lo siente más cercano, no lo sienten como raro, que digan, ay, es que no le entiendo, o como que esto, cómo lo disfruto, ¿no? Sí, y generalmente, por eso sí pasaba mucho que en el centro, creo que los jueves era como que las tardes de danzón, todo eso. Y eso también a mí he intentado, o yo he intentado, hemos intentado buscar un poco todo ese tipo de música popular y poderla tocar con el saxofón un poco, digamos, más estructurada y también que no esté peleado ese campo, ¿no? O hay mucha música tradicional
de diferentes regiones de México, que es muy rica. Y también si la puedes adaptar, muchas veces es muy difícil llevar a un, no sé, a un grupo de jaraneros. Entonces, si puedes adaptar ese pequeño a 3, 4 saxofones y los llevas por movilidad, es más factible. Y va a seguir siendo completamente la música tradicional del género que sea, ¿no? O de la región que sea. Y ha habido muchos arreglistas que se han dedicado a eso, para todos los instrumentos, ¿no? Poder hacer un son tradicional jarocho y poderlo adaptar para cuarteto de cuerdas, para cuarteto de saxofones, para dueto de guitarras. Entonces creo que esa nueva apertura mental de todos nosotros está ayudando bastante. Sí, aquí por ejemplo, tú creaste tu cuarteto, que es el de Nahui Sax, ¿no? Que además se hizo la publicidad al fondo. Entonces, amigos que estén viendo esto, denle like también a Nahui Sax. Siempre están haciendo videos bien coquetos donde suben covers de muchas canciones, aquí todo en pandemia. Entonces también aprovechen ese comercial. Sí, vayan, síganos, denle like, reviéntenos de likes en nuestros videos, por favor. Aquí, por ejemplo, este proyecto, ¿cómo surgió? Porque a final de cuentas, esto que me platican de tratar de crear como estos conjuntos, que es algo que hacen en la escuela, que es complicado por los horarios, por los grupos, por los instrumentos, o sea, siempre los horarios de arte son como súper quebrados y coincidir con gente es bien complicado, ¿no? Eso es una premisa, regla de todo, toda la vida. Pero siempre el tener que crear un propio proyecto es como un camino que muchos hemos encontrado, como diríamos una línea freelance hasta cierto punto. ¿Este proyecto qué tiempo tiene? Este proyecto, el 2 de octubre, hace 3 años apenas. Empezó realmente como eso, empezó por obra de la casualidad, por una materia que tenían que llevar 2 de mis alumnos y por la misma problemática de, pues es que ya fui a preguntarle al tal maestro y me dijo que pues no puedo tocar lo de piano y saxofón porque es parte de mi material, ¿no? O, ya fui a preguntarle a tal maestro y me dijo que pues no tiene tiempo porque nada más soy yo, ¿no? Entonces, que iba a buscar a ver si encontraba alguna obra o podíamos adaptar algo que tuviera más. Entonces, Nahui Sax nació así, tal cual, de la necesidad de una materia y sin querer teníamos que cubrir una fecha que habíamos solicitado en el auditorio de la Facultad de Música y empezamos en octubre y en noviembre para cubrir esa fecha tocamos, ¿no? Después de eso ya teníamos una invitación para dar un concierto en Oaxaca, pero todo fue por obra de la casualidad, todo fue por mágicamente. Empezamos, pero todo fue por una materia, realmente fue por la materia exactamente de Isaac y de Santiago. De ellos dos fue la materia y Santiago venía llegando de Ciudad Juárez. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues tenemos alto, tenemos barítono y tenemos soprano, nos hace falta tenor. Te vas a tener que comprar un tenor. Entonces pidió un saxofón prestado y estuvimos tocando como medio año, un poquito más de medio año con un saxofón prestado hasta que se compró el suyo. Y lo anduvimos trayendo para arriba y para abajo ese saxofón, pero fue por eso, por una materia. Y después de eso nos han salido varias propuestas hasta la fecha, pero fue por una materia y no creímos tampoco llegar a pandemia, pero nada más así de, pues vamos a subir para no perder un poco de práctica ahorita que no nos podemos ver, ahorita que estamos en diferentes partes de la República, ahorita que como que no tenemos nada que hacer, pues vamos a hacer como unas pequeñas maquetas, tú grabas tu video y lo mandas y tú grabas tu video y lo vamos empatando, ¿no? Y se volvió costumbre hacerlo cada 15 días y cada 15 días estamos subiendo un video. Más o menos, ¿qué proyecto tienen para Nahui Sax? O sea, ahorita yo sé que todo es como muy poco predecible por la misma cuestión de la cuarentena, pero creo que aquí lo
es de que han encontrado la forma de mantenerse vigentes a cierto punto, de tener presencia en redes, que quizá no podemos tener presentaciones como habitualmente se tendrían, pero pues hay que hacer talacha, ¿no? Y hay que estar ahí para que la gente te voltee a ver, se acuerde que sigues, que estás vigente y pues para que cuando acabe esto, pues igual digan, ay, quiero un grupo, ¿no? Aún. ¿Eh? De hecho a nosotros grabamos un disco el año pasado y se detuvo precisamente por la pandemia la presentación del disco. El disco no es de una discográfica mexicana, es de una discográfica alemana, entonces ellos empezaron con todo el relajo de la cuarentena mucho antes que nosotros. Entonces empezó en febrero. En febrero sale el disco y ya para que hagan la presentación formal va a estar en plataformas. Todo esto de la pandemia, en marzo estará la talata. No, en mayo, junio. Entonces ahorita nos volvieron a dar fecha hasta noviembre. A ver si llegamos, no, a ver si realmente sí ya es hasta noviembre. Pero principalmente es eso, o sea, esperar para poder hacer la presentación del disco. Teníamos también varios conciertos en puerta en diferentes partes de México, un par de concursos que ya no se hicieron y ahorita esperar a regresar y poder volver a ensayar juntos, porque es un poco difícil, o bueno, nos ha pasado que cuando nos ausentamos por periodos vacacionales, volver a tocar juntos es un poco, ya traemos las mañas de que pues yo no he estudiado, o yo he estudiado de más, entonces esperar primero qué es lo que va a pasar, porque sí queremos dar por ahí un par de conciertos, tenemos un par de ideas bastante buenas, según nosotros. Y pues esperar, también tenemos que esperar a ver en qué recintos nos van a dejar aceptar bastante gente o poca gente. Y sobre eso, ¿qué podemos tocar? ¿A qué público va a ir acercado? Porque no es lo mismo que vemos un concierto de Jean-François, los saxofonistas, que no somos. Sí, que es la parte que que vayas siempre... a dar un concierto completamente popular y llegue mucha gente y te diga, no, chavo, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. Sí, pues es ahorita como el reto que tenemos un poco sobre toda la cuestión de la pandemia, que los teatros obviamente están cerrados, puede que sean como de lo último que abran, ¿no? El cupo tiene que ser muy reducido, que en muchos casos realmente tampoco es que se super llenara siempre, ¿no? Pero pues a final de cuentas dependemos mucho de lo que digan las autoridades. Sí, exactamente. Y es algo que está fuera de nuestro control, pero nuevamente aquí creo que lo importante es de que se tenga la apertura a buscar otras formas de trabajo, no descartando como lo que ya todos sabemos, o sea, en música dirían el hueso, el santo hueso, la Bendito y cuestión, santo hueso. sí, o sea, que es lo que la gente está como habituada y dispuesta a pagar, porque no contratarían a una sinfónica para tocar en una fiesta, o sea, realmente es como muy poco probable. Sí, no, sobre eso es lo que estamos esperando, ver qué va a pasar. Y también lo que hemos estado buscando es ver foros, los cuales, ok, no me van a dejar entrar mucha gente, pero los cuales pueda yo transmitir en vivo, que tenga yo conexión a internet para empezar a quitarme esa espinita y también ir probando, porque es algo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer. O sea, estar en un foro en el cual nadie te está viendo, pero tienes que hacer todo lo posible porque salga bien y principalmente que tu conexión a internet esté buena, que es lo que hemos batallado ahorita todos, es lo que hemos estado buscando para a la hora de regresar, ok, no podemos hacer muchas cosas presenciales, pero ¿qué puedo hacer? ¿En dónde lo puedo hacer? Que tenga yo las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Claro, adaptarse, a final de cuentas, a todo lo que está pasando, adaptarse o morir, vulgarmente dirían. Y pues
Un poco como llegando a conclusiones, ante estas problemáticas del campo laboral que llega a ser limitado, que los maestros siempre te dicen que pues únicamente vas a poder tocar de una cosa, ¿cuáles son las soluciones como muy concretas que has aplicado en ti mismo para poder pues seguirte dedicando a la música, en específico pues a tu instrumento? Principalmente ahorita con esta opción del cuarteto ha sido bueno el poder incursionar o el poder tocar cosas que habitualmente no tocaba y también el poder llevarle esto a diferentes saxofonistas, a diferentes colegas y que vean que tanto puedes tocar jazz, tanto puedes tocar música popular como puedes tocar música clásica. Esto hasta ahorita, a mi punto de vista, ha sido una buena Ok, tuvimos aquí un pequeño problema con la red. Es lo malo de estar en vivo. Pero igual, Ernesto, no sé si puedas hablar, a ver si se escucha. ¿Ahí ya me escuchas? Ya. Ahí. He regresado. Te decía que en este caso el cuarteto lo he visto como una buena opción a corto, mediano y largo plazo de poder llevar diferentes tipos de música en un contexto que podría ser grande en pequeña proporción con diferentes tipos de saxofones y también con eso empiezas a habituar tanto a ti el poder tocar diferentes cosas. Hay muchas cosas que están hechas para cuartetos y saxofones que son completamente jazzísticas, como son completamente clásicas, como son completamente populares. Ahorita hay muchas personas que están volteando a ver el saxofón como ensamble, que están volteando a ver el saxofón como un elemento más. Entonces, hasta ahorita yo en mi práctica he visto que el cuarteto es una buena opción, hasta ahorita. Quizás en unos meses no lo sea, ¿no? Pero hasta ahorita he visto que es una buena opción a corto, mediano y largo plazo. Y también empiezas a formar nuevos saxofonistas que ya van creciendo con esa perspectiva de poder hacer diferentes cosas con el instrumento. Creo que eso es lo más importante, realmente con las personas que llevan ya como mucho tiempo en la carrera, es creo que más difícil que tengan como esta flexibilidad de abrirse a hacer otras cosas. Ya los que tienen como muchísimo tiempo con una misma línea de trabajo, pues creo que es como lo normal, ¿no? O sea, ya estás como acostumbrado, es tu zona de confort, ya es lo que te sabes, lo que te enseñaron que tienes que hacer y pues no, es difícil que toquen algo que no sea lo que tienen que tocar, ¿no? O sea, tienen, porque es como prohibido, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, el esposo de una amiga es percusionista, ¿no? Y luego sube, tiene su grupo, ¿no? También pues tiene música original y todo. Y la otra vez subió tocando la marimba, una cumbia, ¿no? Entonces, obviamente, la burla siempre es de que, ay, mi hijo, 10 años estudiando para tocar cumbia, ¿no? Y ha pasado algo muy curioso. Últimamente lo que hemos intentado hacer es tocar cosas clásicas que no son de nuestros instrumentos, tocar Mozart, por decir así, e ir con músicos clásicos que te digan, no, pues los trinos según Mozart son así, en el clásico son así. Hemos intentado adaptar todo eso y ha habido veces, ya ahorita a este punto, que sí hemos tocado para violinistas que nos dicen, oye, yo no sabía que el saxofón podía ser pianos, o yo no sabía que el saxofón podía cuidarse. O sea, creo que esa parte ya te da demasiado confort decir, bueno, algo está pasando, algo está haciendo bien. Sí, o sea que no necesariamente se tiene que cerrar, se escuchará raro quizá en todo caso, porque si estás acostumbrado a escuchar Vivaldi, ¿no? O sea, el violín, escucharlo en otro instrumento, de repente es como raro, ¿no? Que no significa que sea malo, más bien no estamos Hay un, como habituados. hay un cuarteto de saxofones ruso que subió una parte de las estaciones, las 4 estaciones, y hay otro cuarteto que tiene grabado un Shostakovich, ¿no?
Shostakovich de por sí es como muy punch, muy, dice un amigo, muy metalero, y escucharlo con saxofones todavía es un poco más. Entonces sí es, se lo enseñé a un pianista, y me dijo, órale, dice, está muy bien, dice, sí, ya está un poquito más cargado de lo habitual, ¿no? Pero caes en esa delgada línea en la que hay muchos a los que les gusta y hay otros a los que dicen, no, ¿por qué haces eso? Eso es pecado, eso no está bien, tienes que regresarte a hacer lo que estás haciendo. Entonces, pues hay que probar. Sí, sería como los puristas, ¿no? O sea, por ejemplo, Ajá. había esta máquina de baile, la Pompit, que tenía canciones de Beethoven, tenía la marcha turca, ¿no? Y obviamente muchos dirían, ahí se imaginan a Beethoven y a Vivaldi, porque también viene de las cuatro estaciones, ahí retorciéndose en su tumba, ¿no? O que han hecho incluso canciones para Elisa, creo que en cumbia. O sea, han hecho como adaptaciones de todas bien raras de música clásica, como para bailar, Y que es un y hay experimento. otros, y hay otros que están haciendo cosas muy clásicas. Hay un saxofonista que hizo una obra, bueno, readaptó, por así llamarlo. Hizo una precisamente para Elisa y el vuelo del abejorro. Está difícil esa cosa, pero se llama El vuelo sobre Elisa. Entonces hay muchas que ya están haciendo ese tipo de fusiones, ¿no? Hay un mexicano que hizo una cosa, no recuerdo cómo se llama, que se llama Love Doing es Amor, que es que hubiera pasado si Ludwig van Beethoven hubiera conocido a Rigo Tobar con trío de saxofones, ¿no? Entonces esa es analogía. ¿Qué hubiera pasado si en la Roma se hubieran encontrado Ludwig van Beethoven y Rigo Tobar y se hubieran echado unos pulques, ¿no? Sí, pues no, no sabemos, ¿no? A final de cuentas, va a haber gente a la que le guste, va a haber gente a la que no le guste, hay gente que sienta que están destruyendo la música como debe de ser, que es un poco como el conflicto que hay ahorita del teatro, sobre si es teatro lo que están haciendo de teatro virtual, que se llama Tecnovideo, que si es teatro virtual, que si no es teatro. O sea, no podemos ser como del todo puristas, creo yo, y más en tiempos como estos, donde pues realmente inventar algo totalmente nuevo es complicado, siempre recurrimos como a otros recursos que ya se han hecho o que ya existen, pero es encontrar creo que a tu público qué es lo que tú estás dispuesto a tocar, porque puede que haya cosas que digas, no va conmigo, no es mi línea y también es válido. Si tú Y dijeras, yo no también quiero tocar jazz, pues no lo toco y ya, ¿no? también lo que hemos intentado y muchas veces la que es difícil en el cuarteto es ¿a dónde vamos a tocar? Ok, vamos a tocar a tal lado. Y empezar a elaborar un programa. Ok, el público es esto, pues mira, vamos a tocar esto, pero no le van a entender porque es completamente saxofonístico, ¿no? Ok, bueno, cámbialo. Entonces vamos a tocar esto más. También el encontrar un programa que te sea útil para el público al que vas a hacerlo es un poquito la parte difícil porque como bien dices, hay cosas que no les va a gustar o si vas a tocar con puros cuerdistas, pues si les tocas Mozart te van a sacar a patadas, ¿no? O si vas con puros saxofonistas, si les tocas eso, te van a decir, oye, ¿por qué estás tocando eso teniendo tantas cosas para saxofón? ¿No? Entonces, esa también es una parte difícil a la que nos hemos enfrentado. O muchas veces vamos con gente que nos conocen y nos dicen, oye, ¿sabes qué onda? Préstame tu carpeta, ¿qué traes? No, mira, no vas a tocar esto y no vas a tocar esto más, vas a tocar esto, para ver cómo le suena. Entonces también tienes que ir preparado a eso. Diríamos, su carpeta viene siendo su repertorio. La cantidad de obras que llevamos en ese momento en el repertorio. Ok. Si es que, por ejemplo, la carpeta en teatro viene siendo como la información general de tu espectáculo. Por eso, Sí, para como tener claro el concepto en música y el concepto la en teatro, traducción. la traducción exactamente, ¿no? Son conceptos que ocupamos a la par, pero pueden tener un contenido un poco diferente. Sí, sí, eso básicamente. Ok. ¿Y tú qué es lo que pudieras como decirle a los músicos que nos están escuchando? Bueno, antes de eso, aquí preguntaban hace rato, se me olvidó leértelo. Saludos, morro. Saludos, morro, de parte de Ale Méndez.
Y pregunta igual un amigo mío que es violista, que si la boquilla es similar a la de otros alientos, que pensaría que hay más trabajo si esto es cierto. Las boquillas son diferentes y aquí también nos metemos a un tema tabú. Va a haber muchos saxofonistas de jazz que te van a decir, no, pues yo toco con la misma boquilla. Las boquillas son diferentes. Hay boquillas de pasta y de metal. Estas tienen diferentes aberturas dentro de, como las de los metales. La paleta, que es a donde cae la caña, es diferente dependiendo la medida de cada boquilla y de cada marca. Generalmente hace muchos años los jazzistas ocupaban, hasta la fecha ocupan mucho boquillas metálicas porque les dan ese como sonido de hiss que les gusta mucho a los jazzistas o que es muy común. Entonces, hay muchos jazzistas, yo conozco a un jazzista que toca con la misma boquilla que yo toco, pero obviamente él por la técnica, porque tenemos diferentes técnicas. Hay muchos que tocan con una técnica que se llama no press, que es no presión, tal cual, que tocan con el labio expuesto. Y hay otros que tocan como nosotros, con el labio hendido, pero la presión que ejercen sobre la boquilla es diferente. Más que nada, también hay diferentes tipos de cañas, de diferentes grosores. Esto también te puede dar diferentes tipos de sonido. Las boquillas son diferentes todas. Un ejemplo, ¿no? Las boquillas Yamaha vienen por letra y número. Vienen A, B, C. De una boquilla 4C es equivalente a una Selmer S80 190. Entonces, hay diferentes boquillas y muchas veces nosotros en el ámbito clásico ocupamos o Selmer o Van Doren. Pero Van Doren también hace boquillas para jazz y Selmer también hace boquillas para jazz. Es más como por gusto, pero sí puedes probar diferentes tipos de boquillas, pero también si tienes dinero para estarte comparando diferentes boquillas. A veces lo que hacemos, que se le hace a mucha gente muy asqueroso, que creo que ahorita no vamos a poder hacer, es préstame tu boquilla, ¿no? Y ya te prestas la boquilla, le pones tu caña y tocas. Pero también las boquillas y las abrazaderas te dan diferentes tipos de sonido. Diríamos, se puede traducir que son diferentes y cada quien ocupa la que más le acomode, tanto a nivel técnico, a nivel sonido y a nivel económico. Y muchas veces es más la que te acomode y más que nada la que más te guste. O sea, porque producen las diferentes aberturas que tienen, producen diferentes tipos de sonido. Entonces, quizás tú buscas un sonido más estridente, vas a buscar una boquilla más abierta para que suene potente. Te gusta un sonido más oscuro, vas a buscar una boquilla un poco más cerrada para que tenga esa condición. Entonces, básicamente las boquillas es lo que te guste, lo que se adapte tanto a ti como a tu bolsillo. Como todo. Ok. Y ya como para ir un poco cerrando, a los músicos, las personas que están viendo esto, ¿qué consejo, qué recomendación les darías tú como en este campo laboral? ¿No? O sea, porque ya hablamos un poco de cómo fue que llegaste a armar tu cuarteto, que fue por una clase, que la misma vida te fue llevando. Creo que a todos siempre la vida nos va llevando donde tenemos que estar, ¿no? Yo no tenía planeado hacer títeres y ya tengo 8 años haciendo títeres. Pero uno va encontrando como caminos, o sea, tú lo que estás haciendo como aporte con las nuevas generaciones es mostrarles que pueden tener una apertura a tocar otros estilos y no cerrarse únicamente a lo que les dicen los maestros. ¿Qué sería como de manera muy puntual y concreta lo que tú compartirías como recomendación, consejo a los que estén viendo esto? Principalmente eso, que sean un poco más abiertos con nosotros, que nos tengan un poquito de paciencia porque el instrumento es nuevo. Entonces nos estamos adaptando a qué queremos hacer en el ámbito del saxofón. Entonces que sean un poco más abiertos y si en un determinado momento un saxofonista llegara tocando su música, que le digan, pues mira, a nosotros esto es así, ¿cómo lo harías tú? Y encontrar esa línea media de cómo se puede hacer con el saxofón,
cómo se puede hacer con el instrumento original y llegar a consolidar algo. O sea, así como nosotros estamos abiertos a diferentes estilos, estructuras, también que ellos estén abiertos a escucharnos, porque también hay muchos que no quieren escuchar el saxofón. ¿Qué vas a tocar, Mozart? No, 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 eso no. Bueno, entonces toco Dubois. No, es que es mucha saturación de notas y no sé qué. Entonces, pues que estén un poquito abiertos a escucharnos, que no sean gachos. ¿Podría decir que hay como discriminación al saxofón por parte de los mismos músicos? Un poquito, no todos, pero sí, a veces eso. O sea, simple y sencillamente tenemos que ser abiertos. Si nosotros, muchos de nosotros no nos enojamos cuando nos dicen que es pura chunchaca, pues también si tocamos algo clásico, que nos digan, oye, pues es interesante, déjame escucharlo. Ah, muy bien, mira, yo lo haría de esta manera, yo te pediría si fueras un violín, que lo hicieras de esta manera, si fueras un quinteto de maderas, que lo hicieras de esta manera, si fueras una orquesta de cámara, que lo hicieras de esta manera, pero tú eres saxofonista, ¿no? Ok, ¿es esto? ¿Cómo lo harías tú? Ah, eso suena un poco similar, ¿te funciona? Vamos, ser un poco más abiertos, no tan cerrados. ¿Cuál crees que sea como el instrumento más discriminado? Entre los músicos creo que la viola, no, no es cierto. He visto muchos memes sobre los violistas, siempre, siempre. Creo que todos entre uno mismo es un poco discriminado, ¿no? El cuarteto del soprano es discriminado, pues, parece un clarinete, ¿no? Y todo chiquito ahí, todo rancio, pobrecito, no se puede defender. Pero creo que entre todos nos buleamos. Es parejo, para que no digan Sí, que... aquí nadie es más discriminado, todos somos menos en un determinado momento. Ok, pues ya escucharon, esto es un poco como platicar, ¿no? En concreto del instrumento de sax. Yo sé que si hubiera sido plática con un violinista, hubiera sido igual diferente la forma de abordar esto, ¿no? Un chelista, un flautista, o sea, cada instrumento tiene como su chiste y tiene su propio reto. O sea, pensando en los violinistas, es como mucha competencia porque hay un montón de violinistas, ¿no? Sí. O sea, creo que es como el instrumento más demandado. Lo que son, yo he visto cuando hacen exámenes de admisión, violín, guitarra y piano son así los que tienen más fila, ¿no? Y obviamente para entrar a orquestas igual pasa lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es importante de reconocer que el campo de la música tiene sus propias problemáticas en la cuestión de la apertura a hacer cosas que quizá en la escuela te dicen que no lo hagas porque cómo lo vas a hacer, ¿no? Si estás estudiando conservatorio, cómo vas a tocar chunchaca, cómo vas a tocar música popular, o sea, pero a final de cuentas sigue siendo música. Creo que es lo que hay que rescatar, que es música con diferentes tipos de expresión y hay para todo tipo de público. Hay gente a la que le gustará un estilo más que otros, igual que el teatro, o sea, hay gente que le gusta el teatro musical, hay gente que le gusta el teatro realista, hay gente que le gusta el teatro experimental, el postdrama, ¿no? Los títeres, y no significa que uno sea mejor que otro, pero pues hay Sí, que aventurarnos a explorar otras poéticas, otros estilos, otros géneros, otras técnicas, precisamente para poder tener quizá una mayor cobertura y no estar como en chiquito. sí, creo que, no sé si hiciéramos un debate ahorita, todo el mundo vamos a decir que fuimos discriminados en un momento al ser músicos o al estar relacionados en las artes, ¿no? A mí me pasó una vez una tía, de que no es de nuestra familia, claro, para que no vayan a desheredarme o algo así, que me dijo, ¿qué estás estudiando? Música, ay, borracho este. Creo que para todos los de artes nos han dicho eso alguna vez, ¿no? Y si hiciéramos un debate con diferentes instrumentistas o diferentes artistas, vamos a coincidir en muchos puntos en los cuales muchas veces decimos, no, yo soy el que más sufre, no, yo soy el que, no. Entonces creo que vamos a coincidir en muchos puntos. Entonces está también en nosotros ver qué parte es la que podemos hacer para cambiar precisamente en donde hemos sufrido.
Sí, y más que quejarnos de hacer competencia de quién es el que ha sufrido más y a quién le ha ido peor y cuál es la arte más discriminada y la menos pagada, porque siempre, o sea, nunca vamos a terminar esa discusión. O sea, si se trata de hacernos víctimas, diríamos, los teatreros somos así, nos tiramos al drama, dirían vulgarmente, intenseamos, pero yo sé que también los músicos pueden intensear, o sea, es como una característica ya como por ser artista que generalmente cuando algo te apasiona y le entras y lo defiendes y, o sea, realmente intenseas, ¿no? Y también puede que encuentres muchos puntos en los cuales tenemos como el mismo camino, pero lo hemos enfocado de diferentes maneras. Eso, realmente por eso a mí me interesa mucho contar como con personas de diferentes campos disciplinares, porque creo que más que tener, diríamos, pura gente de teatro, pues ya no sabemos la misma historia, ¿no? Y diríamos, yo me dedico a eso, ya me sé las problemáticas, es padre escucharlo desde la experiencia de otras generaciones, de cómo una problemática de hace 10 años sigue siendo vigente, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión formativa. Y la cuestión musical sigue pasando porque hay gente que se cierra solamente a tocar sobre un género, te crucificas y tocas algo que no debes. Y pues son problemáticas quizá diferentes hasta cierto punto, pero hay muchas cosas en las que coincidimos desde todos los campos disciplinares y que luego ni siquiera son exclusivos de las artes, sino que también se dan dentro de otras profesiones. Obviamente sí hay como muchos estereotipos de te vas a morir de hambre ¿qué otra cosa vas a estudiar, no? O sea, pero de veras, ¿qué vas a estudiar? No, ese es como tu hobby, pero ¿qué más? Que creo que en nuestra familia no pasa, ¿no? Porque como nos dedicamos a diferentes cosas, es como que, ya salió abogado, se dedica a las artes. ¿Qué es esto? No, pues está bien, ¿no? Sí, no, o sea, diríamos como dato cultural a los que están viendo, o sea, en nuestra familia realmente no somos primos hermanos, somos primos en segundo grado, sí, ¿no? Porque nuestras mamás son primas. Pero, por ejemplo, es de muchísimos campos disciplinares. Hay pedagogos, hay odontólogos, hay cerrajeros, hay músicos, hay gente que se dedica a la cocina. O sea, tenemos como muchísimos campos disciplinares y creo que es lo que ha ayudado a que cada quien encuentre su propio camino y pues te apoyan, ¿no? O sea, quiero hacer tal cosa. Pues bueno, ¿no? Es como seguro, Está bien. como que, y eso cómo se estudia, pero bueno, tú sabes, ¿no? Tú eres el que lo va a hacer. Creo que eso es como lo padre, por lo menos en nuestra familia, que hay como esta libertad realmente de elegir y no hay como tanto problema de crítica y te apoyan. Y que el bullying es parejo. Exactamente, es parejo el bullying. Pero bueno, entonces, pues, para ir ya, ahora sí cerrando, ¿no? Ya tenemos aquí ya una horita platicando. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, aquí para que lo pongan en el chat de la página, para tomarlo en cuenta. Como decíamos, el tema de hoy fue un poco sobre estas creencias del campo laboral en la música, en específico del campo del saxofón, bueno, del instrumento saxofón, con Ernesto Flores, que es saxofonista, pues él ya nos platicó de todas estas cosas que pasan, ¿no? O que él vivió, qué es lo que él ha estado haciendo para implementar, hacer diferente, porque incluso yo se lo comentaba antes de empezar, que luego uno quisiera saber, ¿y cómo lo podemos hacer los cambios desde la institución, ¿no? Desde la escuela? Obviamente es complicado, porque es una institución, es algo que depende de muchas personas, hay mucha burocracia, o sea, realmente no siempre es tan fácil hacer cambios desde fuera. Pero en el caso de él, es catedrático en la Facultad de Música, yo soy catedrática en la Facultad de Teatro, entonces por lo menos creo que tanto él como yo, dentro de nuestros mismos grupos, de algún modo podemos ir metiendo como esta mentalidad un poco diferente a lo que quizá otros maestros están enseñando, ¿no? O sea, hay muchos maestros que dicen,
si quieres vivir bien, dedícate, hubieras estudiado otra cosa, no teatro, ¿no? Y lo mismo me imagino que en música, o sea, si quieres vivir Sí. bien, dedícate a estudiar otra cosa. Y yo creo que no debería de ser de esta forma, porque conozco personas de muchas disciplinas, muchas carreras, que no son de artes y no ejercen. Entonces podemos ver que no es exclusivo de las artes, o sea, ¿cuántos médicos hay sin empleo y mal pagados? Y se supone que es una carrera socialmente reconocida. Entonces podemos ver que no necesariamente tenemos que estudiar algo para que nos vaya bien, pero sí Algo serio. hacerlo. Algo serio, ¿no? O sea, estudiar 10 años un instrumento a mí se me hace muy serio. Pero según la sociedad, no, sí que eso no está bien. Tienes que ser abogado, doctor, contador para ser aceptado. Músico es, pues sí, el fin de semana, pero en la semana tienes que dedicarte a ser contador, otra cosa. Y además diríamos vulgarmente, en un fin de semana podemos ganar lo que muchos ganan en una quincena o en un mes. O más. O más. Exactamente, ¿no? O sea, es como, digo, no todos los fines de semana, tristemente, pero sí llega a pasar, ¿no? Que realmente los que nos dedicamos al arte en un fin de semana, o sea, bien puedes sacar así, no sé, 10,000 pesos, ¿no? Que es algo que una persona gana, o sea, el salario mínimo no es eso. Sí, a mí en un fin de semana me tocó estar prácticamente todo un día en una iglesia porque fueron un montón de bodas y les hacía falta un saxofón y fue un montón, y yo tenía mi relajo con los que estaban. Les digo, ¿y son los mismos novios o los han ido cambiando? Pero, o sea, esa vez sí fue como que bastante dinero por puras bodas, ¿no? Claro, ¿no? O sea, realmente el chiste es como encontrar nuestro nicho de mercado, en qué la gente está dispuesta a gastar. Y por lo menos yo soy de la idea de que a veces sí hay que escuchar de que si les gusta como un grupo para que toque en la iglesia, pues dices, bueno, no me voy a pelear, ¿no? Lo voy a hacer porque de ello puedo tener ingresos para financiar proyectos que me interesan más, Sí. ¿no? O sea, No es por lo que estoy aquí, pero me puede dejar. exactamente, ¿no? O sea, si yo quiero invertir en un proyecto que ese realmente a mí me motiva y me interesa, pero no cuento con un capital, pero sé que si trabajo en los huesos de las bodas, puedo tener ahí un ingreso que me permite poder invertir en lo que a mí me interesa realmente, ¿no? Entonces es como tener nuevamente la apertura y no cerrarnos a que únicamente voy a ser concertista, ¿no? O sea, que pues, también pasa, o sea, ejecutante, que cómo voy a ser maestro, si yo estudié para ser ejecutante. Entonces son como muchos estos chips que te van metiendo de cómo vas a hacer tal cosa, ¿no? Si tú estudiaste 10 años para tocar tu instrumento y terminas dando clases. Sí. No, yo jamás me imaginé estar tocando en un cuarteto. Dando clases menos. La vida te llevó a donde tenías que estar. Sí. Ok, pues bueno, agradecemos nuevamente a todos los que se conectaron. Y pues con eso nos despedimos. ¿Algo más que quieras decir para terminar, Ernesto? Portémonos bien, cuidémonos mucho y seamos amigos todos los artistas. No nos peleemos, por favor. Exactamente, por favor. Todos Hagamos, sufrimos. podemos hacer una cadena de oración por todos los artistas. Por favor, dos. Y eso, o sea, realmente creo que también escuchar como otros campos disciplinares, abrirnos no solamente a quejarnos entre los mismos del mismo gremio, sino vamos a sufrir en conjunto. Y también otra, compartir qué ha funcionado, porque muchas veces somos muy Exacto, celosos en eso. O sea, a mí me funciona esto, no te voy a decir porque me lo vas a ganar tú. Entonces, igual y son diferentes rubros y no lo voy a hacer de igual manera, pero exactamente. puede que algo te funcione. Sí, pues es que creo que ese es el problema, que hay mucho egoísmo de que me vayan a robar mi idea y tampoco es de que seas como el que haya encontrado ahí el agua caliente, ¿no? No lo inventaste. Pero es mostrar que hay otros caminos y obviamente si logramos encontrar
la forma de llegar a un mayor público, eso nos beneficia a todos, porque educamos a que el público pague por nuestro trabajo, a Pero todos nos conviene. Eso también es parte de los maestros. A mí me tocó muchos maestros de, no pases tu material porque es tuyo, ¿no? Entonces también es parte de romper ese chip, quitarle un poquito, pero es parte de la formación muchas veces. La competencia insana. Exactamente. Desleal además. Además, sí. Pero pues ya no nos queda de otra más que seguir por nuestra propia cuenta, tratando de crear alianzas. Por lo menos fue como el objetivo de crear ese espacio, de compartir, platicar, ver qué es lo que está pasando con personas de otros campos disciplinares, cuál es su enfoque, qué es lo que han hecho. Y pues lo que les sirva a quien esté viendo esto, adelante. Pueden buscarnos en nuestras respectivas redes sociales, ¿no? Pueden buscar a Nahui Sachs para que vean el trabajo de Ernesto y por favor, para que pues puedan ver los experimentos que están haciendo en la contingencia y en la distancia. Exactamente. Bueno, pues entonces ahora sí nos despedimos y muchísimas gracias. Nos vemos próximo miércoles a las 6 de la tarde con Nadine Rojo.